Plaza Podcast. Plaza Podcast. La Paella Rusa, con Lucía Márquez, Andrés Boix, Guillermo López y Marta Meneu. Y ahora pasamos a nuestra recomendación cultural, sí, que va de perros enamorados, va de turismo, va de vascos. Es una especie de homenaje a Enric Juliana, porque va de mapas. ¿Mapas? Va de saber la tegua posición en el mundo. Exacto. Es un libro que se llama Prisioneros de la Geografía, de Tim Marshall. Es un libro que tiene 10 años, pero que yo cayó en mis manos, lo vi y dije, ¡ay, qué libro más chulo, tal! ¡Ay, de 2024, qué actual! Y luego vi que era así. Pero bueno, entonces es un libro que intenta explicar cómo la geografía condiciona las relaciones geopolíticas, las relaciones políticas y el poder de los distintos estados o sociedades que se dan en esa geografía. Entonces, a través de una serie de capítulos va explicando una serie de casos, pues que realmente abarca prácticamente todo el mundo. Y básicamente aparentemente es un libro, pues bastante neutral en lo que está analizando, pues analizando las condiciones geográficas de un país. Y, por ejemplo, empieza de una manera curiosa, es un libro de 2017, entonces empieza con Rusia, que es un país de cuyas condiciones geográficas ya hemos hablado, y lo que hace es abundar en lo que ya dijimos, que es un país que el problema que tiene es que no tiene frontera, y entonces tiene la necesidad de expandirse más y más y más y más para intentar tener fronteras, y que la única frontera que no han logrado fijar es con Europa, que es una llanura gigante en la que cualquiera puede entrar y cualquiera puede salir. Y que eso les genera mucha tensión a los rusos. Y entonces, más o menos, el autor lo que hace es justificar lo que estaba pasando en aquel momento con Ucrania. O sea, la intervención rusa en Ucrania, el haber cogido Crimea, por dos motivos: por intentar cerrar esa vía de agua, y por otro lado por tener un puerto de aguas calientes, que es la gran obsesión de los rusos desde hace siglos, ¿no? Y el único que tienen está en el Mar Negro, y si perdían Sebastopol, pues claro, perdían su principal puerto y tal. Y a partir de ahí el libro, yo diría que degenera, sobre todo porque como tiene 10 años, no acierta las mayoría de las cosas que dice, y dice, ay, eres un poco, no es tan, no es todo tan estático, inmutable y dependiente de condiciones geográficas como tú estás vendiendo, porque han pasado 10 años y veo que no es tan así. El autor está verdaderamente obsesionado con el poder naval, el mar y los ríos. O sea, todo depende de cómo puedas, que es verdad que es muy importante, de la facilidad para mover cosas a través de los ríos y del mar, o sea, del comercio. Y los países y estados que triunfan tienen que ver sobre todo con eso. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos, que evidentemente es un modelo de éxito, ¿por qué triunfa? Porque tiene dos océanos. Tiene muchísimo mar. Claro, pero tiene dos océanos que le hacen invulnerable, porque para atacar a Estados Unidos, claro, tienes que atravesar un océano o desembarcar en Canadá o en México, cosa que no parece muy factible. Y como ni Canadá ni México son enemigos potenciales reales, pues ahí se acabó el problema. Y luego, ¿cuál es la razón del éxito de Estados Unidos? Que tiene la cuenca del Mississippi, que es una cuenca que prácticamente abarca la mitad de Estados Unidos, que es un mercado interno gigante, todo a través de los ríos. Pues trato así, los ríos sí, ríos por aquí, ríos por allá. Entonces se lo debió pasar súper bien cuando el barco se atascó en el canal de Suez. Pero es que no llegó, claro. Era el canal de Suez, Panamá, era Panamá. No, Suez. Sí, claro, el hombre perdería claro, perdería el oro. Entonces, te cuento unas cosas que pide razón. Por ejemplo, Estados Unidos dice, pues Estados Unidos, había mucho miedo en Estados Unidos con la supuesta decadencia, que está ya de bajada, y uno de los problemas era la dependencia energética, y entonces inventaron el fracking. Y qué guay, unos terremotitos hay, unos terremotos y energía barata, ahora se han convertido en exportadores de energía. Entonces, es muy optimista con Estados Unidos. Ejército inmenso, poder naval incomparable. En cambio, China no tan bien. Porque lo intentan, pero en China no tienen tanto poder naval. Pero sí que hay mar, ¿no? Sí, pero no tienen controlado. No tienen una tradición. Claro, no tiene una tradición naval militar, que es lo que a él le preocupa. Y luego el país está muy concentrado, la población, en unas zonas muy específicas, y el resto del país no es tan bueno como lo era en Estados Unidos. No tienen recursos, tienen que comprarlos fuera, determinados recursos, por ejemplo el petróleo. Y China, tiene muchos problemas sociales. China va a estallar. Y luego llegó Trump. Bueno, Trump ya había llegado a Estados Unidos pero el tío era el presidente Trump, muy bien, lo está haciendo muy bien, está siendo muy prudente, que luego en realidad dices, pues sí, bastante prudente comparado con el presidente Biden, ¿no? Pero entonces, a mí me da la sensación de que ha envejecido mal el libro, ¿no? Y su pretendida inmutabilidad, ¿no? Luego, Europa Occidental. ¿Por qué Europa Occidental triunfa? Pues por lo mismo, porque son una serie de países que tienen pues una llanura, la mayor parte de ellos, con ríos navegables, que todo es la misma obsesión. Madre mía, la turra que debe dar esta persona a su familia en las cenas con los ríos. Y luego muy bien posicionados, evidentemente, para colonizar. Para colonizar América, para colonizar África, tal. España, y no es interesante. ¿Por qué España no triunfa? La orografía.
Pero si tenemos ríos y mar. No, pero no Pero son tenemos ríos a- navegables. no. Ya, No pero son navegables. ríos. Son ríos No, pequeños, No que servicen son para ríos transportar pequeños, mercaderías. no sirven, con alguna excepción no sirven para transportar mercancías a la escala a la que otros países europeos, no están interconectados o no estaban interconectados entre sí, y luego pues muy montañoso, un clima que no es necesariamente horrible, pero es un clima un poco extremo, y luego está aislado en una esquina separado por los Pirineos del resto del continente europeo. Entonces, digamos Es por que- eso. No, pero muy bien, porque te dice... Lo habéis conseguido a pesar de ser una mierda de país. Oye, es una mierda y aún así, mira, no sé qué tal. No Es un hay poco tan mal, refuerzo ¿no? positivo, ¿no? En Por plan, eso, qué por eso, válidos, por válidos. eso. África, entonces te llega una cosa que, es que a mí me hace gracia porque África. África. Muy mal, ¿no? Porque En general, toda ella. muy mal. Pero te dice, claro, la gente no es consciente de lo grande que es África, entonces ha explicado de la proyección de Mercator, que parece que África es más pequeña de lo Sí. que es, pero que África es inmensa, tal. Luego te dice, problemas de África, los ríos no son navegables. No son navegables. Esas cascadas tan bonitas de Catatas Victoria, pam, salvo el Nilo, y no es navegable en todo su tramo, y no por casualidad sea una de las primeras civilizaciones, ¿no? Porque hay un río navegable, Claro, lo de siempre, sí, ¿vale? a ver, eso tiene No son sentido. navegables, y el Sáhara divide el norte del resto. Entonces, como dos continentes. La franja norte Sí. que está conectada con Europa tal y el mundo árabe, y toda la zona al sur del Sáhara. Y les va muy mal, pues por ese motivo. Y luego también tuvo algo que ver el colonialismo europeo. Vaya. Maravillosas fronteras que hicieron los ingleses. y los Piccolo franceses. detalle. Exacto, para dividir a tribus, juntar a tribus enemigas entre sí, dividir a tribus que llevaban siglos y siglos conviviendo, y en general crear un sistema hecho con escuadra y cartabón que no tenía ningún sentido, y que los problemas geográficos de África, que ya eran graves, pues los amplió con esa subdivisión. Uy, nos ha colado ahí. Marta, puede ser, que sea nada. El espíritu del río. Sí, el espíritu del río que nos ha llamado. O una vista. Pero después Pedro de- Sánchez ha dimitido. Mira, no o sea, por favor, perro, por No nos favor, jodas el programa, perro, no por nos jodas el favor, programa. Aguanta hasta el lunes. Solo te Aguanta hasta el pido, lunes, perro, sí, sí. que por favor. Y es una mirada de perdidos al río, o sea, ya al río. Al río. Pero después de decirte esto, que es un poco en plan que malos europeos, luego en realidad toda la obra, que es lo que me molesta, exuda occidentalismo por todos sus poros. Vaya por Dios. De bueno, sí, en realidad está mal por una serie de factores, pero en realidad no nos fiamos de que los países no son occidentales lo vayan a hacer tan bien como los occidentales. Aunque tengan ríos. Porque no tienen valores occidentales y eso es un problema. Eso es un problema. Y ahí digo, bueno, ¿y la geografía? O sea, ¿dónde están los valores occidentales? Pues eso también le parece mal. O sea, que en realidad es una no recomendación cultural. A mí no me entusiasmó. A mí no me entusiasmó porque, aunque a mí la premisa me hace mucha gracia, porque me parece una buena premisa y es verdad, me parece que la geografía sí que evidentemente es determinante para muchísimas cosas. Creo que luego muy simplista en el análisis que hace y muy sesgado occidental, desde el punto de vista occidental. Y luego también es verdad que hace un análisis que no ha envejecido muy bien, porque yo creo que la situación en 2024 no es tan favorable a Estados Unidos ni de lejos como él vendía que iba a ser, ¿no? Y tampoco ha pasado tanto tiempo. O sea, lo que viene a decir es, uy, China, hasta que consiga hacer un grupo naval comparado a Estados Unidos, pasarán 100 años, eso va a ser muy complicado, tal. Y luego también hay otra cosa, que el poder naval en estos 10 años se ha hundido. Claro. Porque militarmente han aparecido una serie de misiles hipersónicos, de drones y tal, que pueden hundir barcos de manera mucho más barata que lo que cuesta construir barcos. Pueden Así hundir es. la flota. Pueden hundir la flota, exacto. Y entonces, claro, cuando hundes la flota ya el poder naval ya no tiene sentido, porque ya no te puedes desplazar con tal. Y tienes que quedarte en tus ríos, solo en tus ríos, ya no puedes salir Claro. al ancho mar. Y entonces eso lo veo un poco complicado. Luego también aprendes cosas, y una cosa que aprendí, que puede parecer muy absurda y muy obvia, pero me hizo gracia, ¿no? Sobre la importancia de la orografía de nuevo. Dice, 2 países de poblaciones enormes, de tradiciones culturales también muy potentes y con aspiraciones de liderazgo, y que tienen una frontera de miles de kilómetros cuadrados y que prácticamente nunca han entrado en una guerra seria, que son China y la India. Y dice, ¿por qué? Porque es el Himalaya. Entonces, aunque son 2 potencias Ya. que estaban hechas para atizarse entre ellas, porque lo tienen todo, o sea, tienen una población similar, una religión diferente, una rivalidad por tener la hegemonía en una región enorme, claro, no pueden pelearse, porque ¿para qué? Si está el Himalaya. Y luego dice otra cosa, y muy bien los chinos ocupando el Tíbet, porque la única posibilidad de que De venga todos los guerra ahí jardincitos. es que la India ocupase el Tíbet. Porque el Tíbet le daría entrada a China. Pero menos mal que China se adelantó, invadió el Tíbet y ahora ya la frontera ha quedado niquelada. Perfecta. Estupendo. Todo bien, todo bien. Estados Unidos con México, bueno, pues los mexicanos se quejan, pero ya la frontera de puta madre también, porque se han quedado la mitad de México y con la otra mitad de México ya no puede suponer un problema para Estados Unidos, entonces todo está bien. Qué maravilla. Muy bien. Y luego también, pues, y con Rusia también. Rusia, muy bien lo que hace Rusia, muy bien, y también más sí. tendría que hacer, hombre, claro, para cerrar eso. Ya, pero no, tampoco los O sea, valores muy bien occidentales Rusia ahí, con ¿no? Ucrania. Bueno, pero el hombre, a ver, es que yo creo que el hombre, los valores occidentales se le escapan cuando habla Ya. del mundo anglosajón, que Vale. todo lo hace mejor, en Ya. general.
Pero o sea, no son occidentales, son anglosajones. Ya. Para Pero sorpresa luego- de nadie. Para sorpresa de nadie. Pero luego tiene cierto respeto por las potencias que no son occidentales y que manifiestan con vehemencia su respeto por la orografía y los mapas. Y ahí está Rusia. Ahí está Rusia. Es que yo tengo que cerrar esto. Tengo que cerrar, aunque tenga que llegar al sur de Francia para cerrarlo. Y entonces digo, bueno, es que, Bueno, es, que a ver. es lo que tiene, ¿qué le vamos a hacer? Lo tenemos que dejar aquí. Adiós. Adiós. Adeu. Plaza Podcast.